Hablemos derecho. Estamos de regreso, nos agarraron aquí en el chisme con la maestra y bueno, pues este tema interesantísimo de la restitución de menores es la verdad que una muy atinada decisión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica invitar a la maestra Rosselló para que nos hable acerca de esto. Algo que es bien importante puntualizar es para nuestros amigos, sobre todo aquellos que no son abogados, ¿qué es la restitución internacional de manera puntual? Bueno, de una manera sencilla y con palabras que cualquiera pueda entender, es un procedimiento a través del cual un país miembro del convenio le va a solicitar a otro país miembro del mismo convenio que regresen a un menor que fue trasladado ilícitamente de su país de residencia habitual al país donde tenía su residencia habitual. No entramos al fondo del asunto, no entramos a ver si el papá es más apto, la mamá es más apto. Lo único que estudiamos es si el traslado fue lícito o no. Eso es bien interesante porque no entran en derechos de cada uno de los padres, sino simplemente determinar si el traslado, el hecho de llevarse al menor a otro país, miembro por supuesto de estas convenciones y de estos tratados, fue correcto, fue legal, estuvo bien hecho y sin importar o sin tocar el tema de los derechos de cada uno de las partes. Esa parte es muy importante porque de alguna manera es el respeto y la seguridad de que el otro país miembro, cuando regrese ese menor, el juez que realice el procedimiento de guardia y custodia o de régimen de convivencias, pérdida de la patria potestad o cualquier derecho que tenga que resolver, merece todo el reconocimiento que puede tener el juez mexicano. Tenemos que darle ese respeto a que el juez americano va a resolver conforme a derecho. Igual que si el menor hubiera sido trasladado a Estados Unidos y estuviéramos solicitando el regreso a México, el juez de Estados Unidos tiene que tener el mismo respeto hacia un juez mexicano, de que resolveremos adecuadamente y el fondo del asunto conforme a derecho. Los jueces del Distrito Federal resuelven cuando un menor fue sustraído ilegalmente y se encuentra en México. Sí, cuando logramos ubicarlos en el Distrito Federal, porque México es muy grande. Sí, claro. Entonces, bueno, es importante hacer ciertas precisiones. El tribunal, a través del presidente actual que tenemos, el doctor Edgar Elías Azar, fue muy atinado en crear 5 juzgados en materia de restitución, en concentrar jurisdicción. Hay del 1 al 5 juzgados especializados en materia de adopción internacional y del 6 al 10 juzgados especializados en restitución internacional. Esta concentración de jurisdicción hace que nos especialicemos y realmente podamos dar un servicio adecuado y con mucha puntualidad y aplicar el tratado como debe de ser. Incluso hemos tenido 4 reuniones de jueces a nivel nacional, porque cada estado manda sus jueces especializados para que todos tengamos más o menos la misma formación y unifiquemos el mismo criterio. Sí. Recordemos, amigos, que un tribunal, un juez no es competente, no es omnipresente, no puede hacerlo todo, ¿no? Un juez de lo civil pues no puede girar una orden de aprehensión, ¿no? Porque no es competente por materia. Y tampoco un juez del Distrito Federal puede ejercer actos de autoridad, de jurisdicción para otro estado de la República, ¿no? Para eso están los exhortos en auxilio de las labores de cada uno de los juzgados. Eso es bien importante. La especialidad es todavía más importante porque hay juzgados expertos que van a tratar este tipo de asuntos. Mi pregunta iba un poco encaminada a que nosotros restituimos, es decir, si están en el Distrito Federal, bueno, nosotros... Sí, está bien dicho, ¿no? Nosotros, Más sí. bien son ustedes restituimos, los jueces. Sí. Pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si el menor está en otro país? Nosotros, hablando de México, ¿podemos hacer lo mismo? Sí, si el país donde está el menor es también un país miembro, yo debo de acudir a una institución que en el tratado se llama la autoridad central.
La autoridad central en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hace la solicitud de restitución. La solicitud de restitución que yo recibo no es normalmente de un particular, que lo podría hacer. Normalmente llega por parte de la Cancillería, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente del área en materia familiar. Existe un área especializada. Ellos son los que reciben todas las solicitudes de los demás países y ven a qué estado de la República pertenece, las van ubicando y las remiten con la documentación necesaria y la solicitud debidamente requisitada de lo que se requiere para que proceda. Se supone que la Secretaría de Relaciones Exteriores es un filtro. Cuando ellos solicitan la restitución es que quiere decir que ellos ya verificaron que el traslado fue ilícito. Como te decía yo, esta ilicitud puede ser o porque se haya dado en violación a un derecho ya atribuido de una guardia y custodia, una orden debidamente, garante de una sentencia que haya emitido un juez y que tenga una persona física, sea el padre o la madre o una institución, o porque se haya violado este derecho de hecho que tiene cualquier padre y cualquier madre de tener la guardia y custodia aún sin que exista una orden judicial de una autoridad. ¿Sí? Regularmente cuando nosotros decimos, me robaron al niño, me lo secuestraron, cuando llega uno al Ministerio Público le dice, no, el papá tiene el mismo derecho que usted tiene de tener al niño, no hay delito. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que tanto el padre como la madre, mientras no exista una orden judicial, pues tenemos ese derecho de ejercer la guarda y custodia de nuestros hijos, los cuidados y atenciones necesarios. Y sobre todo porque siguen manteniendo la patria potestad, ¿no? La patria potestad implica también el derecho de tener la guardia y custodia, ¿no? Así es. Cuando ya hay una separación, pues es materialmente imposible que se tenga la guardia y custodia al mismo tiempo, porque deben estar en uno o en otro lugar. Para eso es un juez de lo familiar y tendrá que resolver en México esa situación. Sí, la única situación es que nosotros en materia de restitución no entramos al fondo del asunto, no vamos a decidir sobre guardia y custodia, única y exclusivamente si el traslado fue ilícito o no, o si se da alguna de las causas de excepción que establece la propia convención para negar la restitución. Que eso es todo un tema que vamos a platicar en unos minutos, porque además está bien interesante, porque no siempre va a proceder esa restitución de menores, ¿no? No siempre procede la restitución, existen causas para negarla, pero la mayoría de las veces sí procede. Es un procedimiento un tanto cuanto la gente se pregunta y lo cuestiona porque es un poco agresivo. El hecho de que el padre que está a lo mejor en Inglaterra solicite que se regresen a los menores que viven en México y que tienen 2 y 4 años con su mamá porque se los trajo a la fuerza. Dice uno, ay, pero la madre es la que tiene a los hijos, aquí debería de quedarse. Sí, pero si México no hubiera contraído este compromiso internacional de firmar un tratado, pues podríamos decir, bueno, que se queden aquí. Pero en el momento que México firma este compromiso, es el Estado mexicano el que está incumpliendo con un tratado. Entonces, la verdad es que la responsabilidad de no restituir un menor no se convierte en un expediente más, se convierte en una responsabilidad del Estado mexicano de incurrir en no cumplir un tratado. Falta. Y eso es muy grave a nivel internacional. Sobre todo porque pues hay que ser recíprocos. Cuando nosotros solicitamos a otro país la restitución de un menor, bueno, lo lógico que es que en situaciones similares nosotros también restituyamos a un menor de otro país cuando el otro estado lo solicite. Ahora, es muy importante hablar de qué es la residencia habitual del menor. Cuando uno habla de residencia habitual del menor, no se refiere uno ni al lugar de nacimiento del menor, ni a la nacionalidad del menor, ni a la nacionalidad de los padres. No tiene ninguna vinculación. Lo que importa aquí es el lugar donde residía habitualmente el menor, es decir,
donde iba a la escuela, donde tenía sus amiguitos, donde tenía sus lazos afectivos. Hay quien dice donde tenía su perro, pues hasta Sí, el también, perro es claro, por importante. supuesto. O sea, él tenía una forma de vida en ese lugar y de repente, por decisión unánime de uno de los progenitores, se ve sustraído De ese ámbito sí, hay quien, de hay quien naturalidad, que lo ¿no? maneja como si hubiera sido raptado de su hábitat natural y llevado a otro lado, secuestrado. Y hay niños que verdaderamente lo sufren. La cuestión aquí es que no hay que olvidar que siempre hablamos de que es uno de los padres el que se lo va a traer y siempre hay un sentimiento de lealtad hacia al padre o la madre, y regularmente son las madres las que hacen estos procedimientos porque deciden que pues a lo mejor el alemán era muy frío y no era lo que esperaban y no es lo afectivo que un mexicano, no lo sé, y deciden trasladarse inmediatamente o son víctimas de violencia. Que ese en es otro aquel de los país. casos. Sí. Ajá. Pero el problema aquí es que aunque sean víctimas de violencia, deben de acudir A la autoridad a la competente. autoridad competente de allá, Claro. para que estos les decreten guardia y custodia y el traslado sea lícito y no tengan el problema de que los regresen después en una forma tan abrupta. Porque mucha gente cree que es una injusticia que se les regrese a su lugar donde estaban habitualmente residiendo, pero la verdad es que si fue ilícita esa sustracción, independientemente de que estuvieran sufriendo violencia o situaciones de ese tipo, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la legalidad de la sustracción y otra cosa es el hecho que tendrá que resolver un tribunal de ese mismo lugar, ¿no? Tenemos que ir a un corte, maestra. El tiempo aquí es muy inevitable y entonces vamos a un corte y regresamos a este programa Hablemos Derecho. Hablemos Derecho,